Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. 25 de diciembre de 2012, día de Navidad. Para el mundo occidental, fue un día muy reconfortante. Al menos en la Torre de los Vengadores, la Navidad aún no se había comercializado por completo. Prueba de ello era que, para Navidad, Tony Stark pidió una enorme cantidad de pizza de Domino's y Burger King. Luego, pasaron toda la tarde comiendo, bebiendo y viendo películas aburridas. La primera fiesta navideña de los Vengadores terminó de una manera bastante tranquila. Todos se quedaron en el último piso de la Torre de los Vengadores, disfrutando de un día sin supervillanos. No lo entiendo del todo, Tony. Eres multimillonario. Eres dueño de las torres Stark en 17 ciudades de todo el país. Pones tu nombre en todas las camisetas de merchandising, y aún así, ¿por qué comes en Burger King en Navidad? En realidad, no solo come en Burger King en Navidad. Pepper Potts, que no había visitado mucho la Torre de los Vengadores desde la batalla de Nueva York, apareció y le aclaró la situación a Janet. Le gusta comer en Burger King en cualquier momento. Cuando tienes la hamburguesa más rica y práctica del mundo a tu disposición, créeme, Burger King es una buena opción, dijo Tony, completamente despreocupado, mientras le daba un mordisco a una hamburguesa con queso. Llevaba comiendo eso desde que regresó de Afganistán. Y si salvas el mundo ese día y te apetece algo de comer, créeme, Janet, Burger King es una buena opción. Mira qué contento está comiendo Hulk. La avispa miró a Hulk, que estaba devorando una hamburguesa de un solo bocado, y supuso que probablemente era feliz comiendo cualquier cosa. Entonces, Thor, ¿dónde está tu novia enfermera? Tony, recostado en el sofá, miró a Thor. Thor apoyó una mano en la pared de cristal, sosteniendo con la otra una hamburguesa doble a medio comer. Mientras masticaba su hamburguesa, respondió. Dijo que la mayoría de la gente en el hospital tiene vacaciones por Navidad, así que tiene que cubrir su turno. Es una persona realmente buena. Hank suspiró y de repente se dio cuenta. Sé que Chaya tardará un rato, pero ¿dónde están el capitán y Parker? Tony arrugó el envoltorio de Burger King formando una bola y lo tiró a la papelera. Ellos, están afuera. En Nueva York, en ese preciso instante, Spider-Man se balanceaba por los aires como de costumbre. Había llegado la Navidad. Gwen y el capitán George Stacy, como siempre, pasarían la Navidad en casa de los Parker, con regalos preparados por ambas familias bajo el árbol de Navidad. Entonces, ¿qué regalo le preparaste? Es difícil decirlo. Preparar cualquier regalo parece algo complicado. El verdadero problema es que te has involucrado con demasiadas chicas. Si solo te gustara una o fueras un poco más frío, no habría problema. Pero, por desgracia, no puedes serlo. Venom, como siempre, observaba el drama. Claro que era fácil complacerlo. Bastaba con suficiente chocolate navideño para que Venom se callara. Sin embargo, como Peter Parker aún no había agotado el límite de una de las tarjetas de crédito de Iron Man, Venom no se callaba. Peter optó por ignorarlo. El capitán había ido a varios orfanatos a entregar regalos de Navidad. Su Harley Davidson iba cargada con una enorme pila de juguetes y comida, que repartía en los orfanatos uno por uno. Era fácil averiguar qué orfanatos necesitaban más fondos. A continuación, el capitán iría al hospital a visitar a los niños con cáncer cuyas familias no podían costear la quimioterapia. El capitán ya había donado su parte de los ingresos de la venta de productos de los Vengadores a los niños, encargándose así de los gastos. Ahora iba a visitarlos para animarlos a perseverar a pesar del dolor de la quimioterapia. Tú también puedes ir. Sí, yo también iré. Pero, por ahora, solo quiero, en la azotea del Empire State Building, Peter llegó a su lugar favorito. Respiró hondo y contempló la ciudad. Este se había convertido en su nuevo sitio predilecto. Se quedó mirando la ciudad de Nueva York. Parecía que el destino estaba de nuestro lado, ya que una espesa nevada cayó el día de Navidad, dejando toda la ciudad de un blanco inmaculado. Él solo quería quedarse aquí un tiempo. Al sentarse, Peter notó algo cerca. Se acercó con curiosidad y encontró una caja de regalo navideña en un lugar donde casi nadie se acercaba. Se quedó en silencio un instante y luego sonrió. Debe ser Finley. Se da cuenta de que suelo sentarme aquí a contemplar el paisaje, así que lo dejó aquí. Quizás puedas invitarla a sentarse aquí contigo la próxima vez. Peter no respondió, simplemente abrió el regalo de Navidad de Finley. No había nada especialmente valioso en la caja. De hecho, lo que encontró dentro sorprendió a Peter. Una foto familiar de los Moon, junto con sus bendiciones y agradecimientos, dándole las gracias a Peter por su ayuda ese día. Ese es un regalo realmente extraño. ¿En serio? A mí me parece bonita, dijo Peter, dándole la vuelta a la foto de la familia Moon, donde encontró una frase escrita por Cindy en el reverso. Nadie olvidará jamás la ayuda de Spider-Man. Que escuches todo nuestro agradecimiento. Peter sonrió, guardó la foto y la nota de agradecimiento, y se sentó a contemplar el paisaje neoyorquino. Entonces vio algo brillar abajo, pero su sentido arácnido no se activó, así que no era un enemigo. Un par de manos le cubrieron los ojos. Parece que te encanta este sitio. A menudo te veo sentado aquí. Si quieres jugar a las adivinanzas, Felicia, tu voz es demasiado reconocible, senpai. Entonces cambiemos de juego. ¿Qué te parece si adivinas qué regalo te compré? Felicia apartó la mirada de él y le entregó el regalo de Navidad a Peter. Peter miró a Felicia con cierta sorpresa, lo que provocó que ella le preguntara. ¿Por qué me miras así? ¿Te diste cuenta de que no me trajiste un regalo de Navidad y te sientes avergonzado? No, simplemente no esperaba que. Felicia se marchó como si solo estuviera de paso, o tal vez no quería ver a Peter abrir el regalo. Peter se quedó atónito por un instante y luego abrió la caja de regalo de Felicia. Este también era un regalo inesperado.
Vio un traje de Spider-Man completamente negro, casi idéntico en estilo al traje del simbionte, pero Felicia le había hecho uno nuevo. Parece que le gustó mucho ese traje. Veneno. Peter simplemente guardó los dos regalos y luego llamó al capitán. Hola, Pete, Spider-Man. Estoy en el hospital. ¿Vienes ya? Sí, me distraje un rato, lo siento, capitán. Peter recompuso su semblante y dijo, como aún queda algo de tiempo antes de que anochezca, iré ahora mismo. Los niños estarán muy contentos. Yo también, capitán. Como no pude escribir la trama de la Navidad entre Pepe y Gwen, la omitiré directamente. Estos capítulos fueron, en efecto, bastante monótonos. Esperemos que la nueva trama que comienza mañana sea mejor. Quizás los Vengadores desearían que todos los días fueran tan tranquilos como esta Navidad. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi, capítulo 342. Nochebuena. Tras una cena navideña que transcurrió sin mayores contratiempos, Peter regresó a su habitación. Le había dado a Gwen un regalo de Navidad muy útil y significativo, con la instrucción de que debía abrirlo solo al regresar a casa. Era su antiguo lanzatelarañas. ¿Por qué le diste eso? Ella no puede columpiarse en telarañas, ¿verdad? No lo sé. ¿Intuición? Creo que podría ser útil. Peter guardó silencio un momento. Simplemente tuvo una corazonada. Tal vez Gwen sí trajo un frasco del suero de isótopo arácnido, o tal vez no, pero se le ocurrió la idea, así que le dio su viejo lanzatelarañas a Gwen, con la esperanza de que algún día pudiera usarlo. O tal vez no. En cuanto al regalo que le hizo Gwen, fue un talón de entrada para la exposición tecnológica Osborn, la exposición que lo cambió todo. Quizás fue el regalo menos valioso, pero tenía un gran significado sentimental. Peter estaba sentado en la cama, con la intención de ordenar los regalos de Navidad de la noche anterior. Justo cuando iba a empezar, recibió inesperadamente una llamada de un número desconocido. No me digas que Nick Fury también me está enviando felicitaciones navideñas. Peter contestó el teléfono medio en broma, pero la persona al otro lado de la línea fue realmente inesperada. Hola, Peter Parker, ¿verdad? ¿Y Diana? Peter preguntó, sorprendido al oír la voz. ¿Sucede algo? No. No, espera, sí. Siento molestarte tan tarde. Sé que es Nochebuena y que debes estar ocupado, pero ¿tienes tiempo? No, son las 10:30 de la noche. Todo está listo. Peter estaba desconcertado por la razón por la que Diana lo buscaba. ¿Necesitas ayuda con algo? Hay una tienda de conveniencia cerca de tu complejo de apartamentos. Te estaré esperando detrás de la tienda. No tienes que venir si estás ocupado. Peter dijo. Enseguida voy, y luego le pidió a Venom que lo pusiera su traje. Venom, por su parte, expresó confusión y lamento. Si tan solo pudieras decirme niego una vez, creo que tus problemas emocionales se reducirían a la mitad. No voy a tener una cita con ella. Quizás necesita mi ayuda con algo. Ese es el problema. Ayudas a demasiadas chicas. Spider-Man no respondió, simplemente salió por la ventana y se dirigió rápidamente a la tienda de conveniencia. En el callejón detrás de la tienda, Peter vio a Diana parada allí. Al verlo, ella exclamó sorprendida, ¡oh! Y luego se rascó la cabeza. No esperaba que aparecieras, y menos aún disfrazado. Entonces, Peter también estaba confundido. ¿Está pasando algo? Nada importante. Solo quería hablar y Diana se rascó la cabeza y luego abrió un portal. Sígueme, hablemos en otro lugar. El portal de Diana era diferente a un portal de anillo de teletransporte. Se desplegaba desde el suelo hacia arriba. Abrió un portal bajo sus pies, pero no entró de inmediato, sino que miró a Peter y preguntó. Aún puedes echarte atrás. Está bien. De todos modos, soy libre. ¿Lo ves? Te lo dije. En medio de la réplica de Venom, los dos desaparecieron del lugar y aparecieron en un bar. Peter miró a su alrededor y se dio cuenta de que era un bar muy pequeño, que se parecía un poco a una taberna de pueblo rusa. Si no me equivoco, incluso ahora, no deberías tener edad suficiente para beber alcohol. ¿A quién le importa? Esto es el Limbo, no Estados Unidos. Mientras Iliana hablaba, chasqueó los dedos, invocando a un demonio que, obedientemente, comenzó a preparar bebidas. Peter pareció comprender la situación. Finalmente, tanto Strange como Strange deprimido fueron persuadidos, e Iliana tomó el control del Limbo, convirtiéndose en la gobernante demoníaca del reino. El extraño, Strange, me dijo que, si quería, podía integrarme por completo en el Limbo, como Velasco. Me negué. Quizás convertirme en una especie de dios caótico te permita vivir mucho tiempo, pero no hay necesidad de eso. Así que elegí convertirme en la hechicera suprema del Limbo. Así la llamó él. Así que pasamos un mes o dos en el Limbo, sometiendo a todos a golpes. Construí un bar aquí. ¿Quieres una copa? Solo una advertencia. Probablemente no me emborrache. Si te emborrachas aquí, no podré llevarte a casa. No puedo usar mi habilidad de teletransportación cuando quiera, le recordó Peter antes de sentarse junto a Iliana, optando aún por no beber. No, es que, simplemente echo de menos a algunas personas. Pero aunque les hablara de ellas a otros, no sabrían de quién estoy hablando ni por lo que pasaron. Iliana tomó el vaso que le ofreció el demonio y soltó una risa despreocupada. Solo buscaba a alguien que los conociera, para hablar de ellos un rato. Hablar con un demonio es bastante aburrido. Entonces será mejor que no te emborraches. Iliana sonrió. No te preocupes, dijo ella de una manera que no tranquilizó en absoluto a Peter. El tiempo en el Limbo no se ha ajustado del todo a nuestra realidad. Aunque me emborrache aquí, la Nochebuena no habrá terminado cuando se me pase la borrachera.
Fue simplemente una nochebuena tranquila, nada más. Ned Leeds era reportero de campo del Daily Bugle. Durante las 2 semanas en que Spider-Man estuvo desaparecido, dado que a J. Jonah Jameson no le gustaba informar sobre la Spider-Woman llamada Silk, enviaron a Ned a buscar nuevas historias. Dio la casualidad de que se produjo una explosión en la cocina de un restaurante en Manhattan, así que Ned fue a investigar. Todo el caso de la explosión parecía normal, salvo por unos diminutos fragmentos de plástico que la policía ni siquiera consideró pistas. Ned se llevó estos fragmentos a casa y comenzó a intentar unirlos y pegarlos. Después de aproximadamente medio mes, el día de Navidad, finalmente completó el objeto. ¿Es una calabaza? Ned miró el objeto con forma de calabaza y luego frunció el ceño, confundido. Parecía tener un vago recuerdo de aquello, pero no lograba recordarlo con claridad. ¿Y en serio, por qué había tardado tanto en montar una simple calabaza? Ned soltó una risita autocrítica y se fue a lavar la cara y cepillarse los dientes antes de acostarse. Miró la calabaza, con la intención de tirarla a la basura, pero falló. Ned no se molestó y terminó de lavarse, preparándose para irse a la cama. Abrió el armario buscando su pijama. Pero vio un conjunto de prendas. Una armadura de exoesqueleto gris, una capa naranja con capucha que cubría el exoesqueleto, una tabla planeadora y filas de bombas de calabaza. ¿Qué eran estas cosas? ¿Cómo llegaron aquí? Bienvenido, Ned Leeds. Una voz apareció detrás de Ned. Se dio la vuelta y vio a varios hombres vestidos como duendes grises, todos sonriéndole al mismo tiempo. Este es tu destino predeterminado. Te convertirás en un duende, igual que nosotros. Bienvenidos a la Legión Goblin. Finalmente se ha superado el cuello de botella en la creación de contenido. El cronograma entrará ahora en 2013. Un nuevo año, un nuevo comienzo. El primer villano es el duende, o quizás, los duendes. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi, capítulo 343. Ha llegado el año nuevo, 31 de diciembre de 2012. Nueva York, Manhattan, a altas horas de la noche. En el último día del año pasado, J. Jonah Jameson y el Daily Bugle siguen estando con ustedes. Repasemos los acontecimientos de este año, comenzando, como es lógico, con la gran cantidad de incidentes delictivos sobrehumanos que comenzaron a principios de año. A tan solo unas horas de que terminara el año, JJJ seguía informando, como siempre, sobre diversos incidentes de crímenes sobrehumanos en el canal de televisión del Bugle, intentando por todos los medios vincularlos con Spider-Man. Sin embargo, no se podía decir que no existiera ninguna conexión, ya que Spider-Man luchó contra la mayoría de los supervillanos y participó en la mayor parte de la acción. Arnold Donovan era un trabajador neoyorquino común y corriente. Era insignificante, tan insignificante que ni siquiera figuraba en la lista de miembros de los Vengadores. En otro mundo, tenía un nombre no tan famoso: el segundo trasgo. Por supuesto, en esta línea temporal actual, no debería haberse convertido en el Duende Verde. Hasta que regresó a casa y vio un pequeño objeto esférico sobre la mesa de centro. Donovan estaba desconcertado. No recordaba haber comprado nada parecido. Era soltero y nadie más podía haber entrado en su apartamento. ¿Quién podría ser? Con curiosidad, Donovan puso la mano sobre la esfera. En ella apareció la imagen de un hombre con armadura púrpura. El hombre miró a Donovan y habló. Arnold Donovan, tu destino ha sido reescrito. En la línea temporal original, se suponía que te convertirías en el Duende Verde, un supervillano con superfuerza y tecnología de punta que se enfrentaría a Spider-Man. Pero los Vengadores impidieron tu destino y te convertiste en alguien completamente insignificante. Si quieres cambiar tu destino, acepta esto. Te devolverá tu poder original. Arnold Donovan miró la esfera, se encogió de hombros con impotencia, luego cogió su teléfono y marcó el 911. Hola, 911. He recibido algunos objetos, sobrenaturales. ¿Podrían enviar a alguien a recogerlos? Sí, alguien quiere que me convierta en una especie de supervillano o algo así. ¿Qué? ¿Vienen enseguida? Bueno, entonces me quedaré en casa. Donovan dijo esto mientras estaba sentado en el sofá, esperando a que llegara la policía de Nueva York. Independientemente de si el pervertido del traje morado decía la verdad o no, no tenía ninguna intención de tocar esa maldita esfera. Su vida transcurría a la perfección, sin giros inesperados. ¿Por qué se convertiría en un supervillano y lucharía contra Spider-Man? ¿Acaso había perdido la cabeza? Decidió entregar el asunto a la policía de Nueva York. Unos 10 minutos después, Donovan, que estaba trasteando con su teléfono, oyó que llamaban a la puerta. Se levantó, abrió y dijo: el objeto está ahí mismo, en mi mesa de centro, gracias, Donovan. Rechazaste el destino que debías haber aceptado. Donovan se quedó mirando al hombre que estaba en su puerta, que sin duda no era policía. El hombre llevaba una sudadera con capucha, cuya visera le cubría casi todo el rostro, pero no podía ocultar su piel grisácea, casi inhumana. El hombre sonrió, dejando ver unos dientes afilados y puntiagudos. Como recompensa, me aseguraré de que te conviertas en el Hobgoblin, tal como estabas destinado a ser. Aproximadamente media hora después, el inspector detective George Stacky se apresuró a llegar desde la comisaría del Distrito 12 en Manhattan. Los agentes a su cargo ya habían asegurado la zona, pero miraban a su alrededor con indecisión. ¿Qué pasó? Como informamos anteriormente por teléfono, un ciudadano llamado Arnold Donovan llamó diciendo que alguien le había dado un objeto sobrenatural y le había pedido que se convirtiera en un supervillano, objeto que deseaba entregar. Así que enviamos a algunos agentes para que lo investigaran.
El jefe Stacky se dirigió al apartamento de Donovan, escuchando el informe del agente. Pero el problema es que, al llegar, encontramos la puerta cerrada con llave y nadie respondió a los golpes. Desesperado, uno de los agentes derribó la puerta a patadas, lo cual, por supuesto, va en contra del procedimiento. Ya nos preocuparemos del procedimiento más tarde. Cuéntame primero qué pasó. Usted, ya lo verá, señor. George Stacky entró en el apartamento de Donovan. La sala de estar había quedado reducida a una ruina calcinada. Una explosión había arrasado todo el espacio, dejándolo completamente irreconocible. Sin embargo, curiosamente, no había cuerpos, ni siquiera rastro de sangre. Si ese agente no hubiera pateado la puerta, quizás nunca nos habríamos enterado de que algo así había sucedido. Y deberías saberlo, este no es el primer incidente similar. Aún no podemos confirmar que se trate de un delito, señor. Hemos recibido llamadas similares durante este periodo, pero poco después, quien llamaba informaba a los agentes que todo estaba bien, o simplemente los agentes no tomaban una medida tan arriesgada. Además, nadie se atrevió a asumir la responsabilidad, señor. ¿Y si hubiera habido alguien dentro? De hecho, lo más probable era lo contrario. ¿Y si no había nadie dentro? Si la policía simplemente asumía que no había respuesta y se olvidaba del asunto, para quienes se encontraban en la lista anterior, se trataría simplemente de falsas alarmas. Pero, tras un análisis más detenido, esas llamadas para entregar objetos que posteriormente quedaron sin respuesta ocultaban decenas de casos consecutivos de personas desaparecidas. Peor aún, si lo que decían esas personas era cierto, y alguien realmente les había dado objetos sobrenaturales con la intención de convertirlos en supervillanos, entonces decenas de casos significarían que se habían robado decenas de dispositivos capaces de transformar a las personas en criminales con superpoderes. ¿Podría alguien estar coleccionando deliberadamente estos dispositivos? De ser así, solo había una manera de obtener esta información y encontrar a estas personas más rápido que la policía. Alguien estaba interceptando las comunicaciones del Departamento de Policía de Nueva York. En ese momento, solo le quedaba pedir ayuda a Peter. El jefe George Stacky se frotó las sienes con resignación y decidió que lo mejor era no alertar al enemigo. Primero, limpien esto, dejen constancia y presenten una denuncia. ¿Un caso de persona desaparecida? ¿Un caso de explosión? Necesitamos expertos en demoliciones y oficiales veteranos. Como no hay cadáver, la persona debe haber sido secuestrada. Tenemos que encontrar a Donovan. Casi simultáneamente, Arnold Donovan despertó del dolor. Solo recordaba una cosa: al extraño hombre que lo estaba estrangulando. Cuando despertó, se encontró atado a una mesa de operaciones, con tubos de infusión insertados en varias venas. Originalmente, esto se creó después de que un tipo llamado Dr. Octopus le inyectara algo a Norman Osborn. Pero, por desgracia, ese Dr. Octopus murió debido a un cambio en la línea temporal, así que gente del futuro nos lo entregó directamente. Vio a un hombre encorvado, de piel grisácea y orejas puntiagudas, que se acercaba a él e inyectaba el suero que él mismo había rechazado inicialmente. Esto tiene un inconveniente: vuelve loca a la gente. Pero no importa, Hobgoblin, se supone que estás loco de todos modos. En ese instante, las campanas del reloj sonaron afuera. Entre el repique de las campanas, el hombre Duende Verde dejó escapar un grito desgarrador, mientras observaba a Donovan retorcerse de agonía por el suero del Duende Verde que le habían inyectado. ¡Feliz Año Nuevo! Bienvenidos al cuerpo de Hobgoblins. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi. Capítulo 344. El mago de la tecnología. El primer día del año nuevo, ¿alguien ya está cometiendo un delito? Conozco el dicho año nuevo, vida nueva, pero por favor, no empiecen con nuevos delitos, ¿de acuerdo? El primer día del año en Manhattan, la bóveda del Citibank fue asaltada por un nuevo supercriminal llamado Bentley Whitman, quien se hacía llamar el mago tecnológico. No poseía superpoderes especiales. Principalmente usaba un casco telepático para controlar varios discos voladores capaces de generar campos gravitatorios. Naturalmente, esto significaba que él también podía volar. No me detengas, Spider-Man. Yo controlo la gravedad. El joven científico, que aparentaba tener como máximo 24 o 5 años, rugió. Si te acercas más, te aplastaré con decenas de veces la gravedad. Si te llamaras Gravitón en lugar de mago tecnológico, tal vez lo consideraría por 2 segundos. Peter persiguió al villano balanceándose en una telaraña, mientras lanzaba simultáneamente un hilo de telaraña para adherirse al disco volador bajo sus pies. Sin embargo, el disco cambió de dirección repentinamente y emitió una poderosa fuerza gravitatoria que atrajo a Peter hacia él. Peter no entró en pánico. En el instante en que se acercó, el simbionte lanzó un tentáculo que destrozó el dispositivo. Peter aceleró de inmediato para perseguirlo. Así que eres científico. ¿Por qué no acudiste a Industrias Stark o al edificio Baxter en busca de financiación para tu investigación? Es decir, ya has creado un producto terminado que puedes usar para delinquir, ¿por qué estás robando dinero? ¿No sería mejor simplemente registrar una patente y buscar inversores? Osborn robó mi patente. Una fuerza repulsiva masiva lanzó repentinamente a Spider-Man lejos. Peter lanzó telarañas hacia atrás, adhiriéndose a los edificios a ambos lados. Aprovechando la elasticidad de las telarañas y la fuerza repulsiva de los dispositivos antigravedad, estiró las telarañas al máximo y luego se impulsó hacia adelante, llegando instantáneamente junto al mago tecnológico y extendiendo sus alas de telaraña para volar. Bueno, soy Osborn otra vez. ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? Por ejemplo, últimamente he estado reflexionando sobre una pregunta.
Si una persona entra en un espacio donde el flujo del tiempo es diferente al del mundo exterior, ¿cómo se debería calcular su edad exactamente? No me refiero al problema biológico, sino al social. ¿Crees que el sistema gubernamental le permitiría alcanzar la mayoría de edad antes de tiempo para que pudiera comprarse una bebida en una tienda de conveniencia? Cállate. Vale, cállate, cállate. Prácticamente me estoy convirtiendo en el hombre que manda callarse. Peter hizo un puchero. No tenía intención de pensar en este problema, pero Iliana había pasado de ser una niña sensata de 12 años a una adolescente volátil de 15 en un solo día en el limbo, lo que le hizo reflexionar sobre el asunto. Por supuesto, no solo pensaba en esas trivialidades. Peter también se mantenía alerta ante lo que pudiera suceder en el futuro. Según sabía, si la línea temporal seguía coincidiendo con la del Q, Aim podría optar por asesinar al actual presidente Ellis, pero dudaba mucho que eso ocurriera realmente. Después de todo, la cronología ya era un completo desastre. La historia de Iron Man 3 podría no volver a ocurrir. Tony ya estaba investigando a AIM, dado que en la mayoría de los universos se la consideraba una organización puramente villana. Sin embargo, teniendo en cuenta que AIM era contratista del Pentágono y patrocinador secreto y proveedor logístico del equipo de los Vengadores estadounidenses, la investigación se tornó bastante compleja. Luego estaba Kang. Él intentaba corregir el destino, convirtiendo en villanos a personas a las que los Vengadores habían impedido convertirse en villanos. Peter no pudo evitar preguntarse qué era exactamente lo que Kang intentaba conseguir. Por supuesto, lo más importante ahora era capturar al genio de la tecnología y recuperar las decenas de millones de dólares que había robado. Entonces, ¿por qué no devuelves el dinero ahora y luego reconsideras el tema de la patente? Quizás descubras que Osborn Technologies te hizo un favor y te devolvió la tecnología o algo así. Mientras hablaba, Peter usó al simbionte en lugar de telarañas para adherirse a varios discos de gravedad. La acumulación instantánea de gravedad provocó que los tentáculos del simbionte cambiaran de forma, pero el simbionte era fundamentalmente un organismo molecular, y mientras la gravedad no fuera lo suficientemente fuerte como para deformar su estructura molecular, no se le podía detener. De este modo, Peter destrozó fácilmente la mitad del equipo del mago de la tecnología. Pero entonces, innumerables discos volaron sobre Peter, intentando atraparlo. Volaban a una velocidad altísima, apareciendo desde todas direcciones a su alrededor y ejerciendo una gravedad masiva desde diferentes direcciones en un intento de destrozar su cuerpo. Peter ni se molestó en esquivarlos. Simplemente observó cómo el mago tecnológico se preparaba para huir. Jaja, Spider-Man, espera a que la gravedad te haga pedazos. En primer lugar, esta gravedad no puede destrozarme. ¿Cuántas G son estas? 5G. En segundo lugar, no iba a moverme porque no había necesidad. Peter sonrió. Al fin y al cabo, solo te quedan dos discos. Uno que te sustenta y otro que guarda tu dinero. El mago de la tecnología se quedó paralizado, aparentemente dándose cuenta solo ahora de lo que había sucedido. Una telaraña se adhirió al disco bajo sus pies, tirando de él. El mago de la tecnología cayó en picado desde el cielo, quedó atrapado en una telaraña y quedó aplastado contra la pared de un edificio alto. A continuación, el disco que contenía las decenas de millones de dólares empezó a fallar y el dinero cayó del cielo. Peter se liberó rápidamente del campo gravitatorio, saltó hacia adelante y lanzó telarañas sin cesar, formando un capullo gigante alrededor de todo el dinero antes de que tocara el suelo. Cientos de libras de dinero volando así, si no hubiéramos tenido cuidado, podría haber aplastado a varias personas. Peter, agachado contra el muro y sosteniendo las decenas de millones de dólares, miró a Cindy, que había venido a ayudar, y se mostró algo sorprendido. Gracias por venir, Cindy. Shield no ha tenido ningún entrenamiento estos 2 últimos días, así que te vi en las noticias y vine. Peter no estaba del todo seguro de si ella realmente lo había visto en las noticias, pero no le dio más importancia. Simplemente llamó a la policía de Nueva York y les pidió que vinieran a buscar al hombre y el dinero. El mago de la tecnología, pegado a la pared, seguía desahogando su frustración. Spider-Man, si no me hubieras distraído con tus tonterías, nunca habrías podido, eso se llama táctica, científico. Peter lanzó una telaraña sobre la boca del mago tecnológico. Poco después, llegó un vehículo blindado para recoger el dinero, pero al mismo tiempo apareció un coche patrulla. El comisario George Stacky salió del coche y observó a los 2 hombres araña. Gracias por tu ayuda, Spider-Man, Y. La policía de Nueva York necesita tu colaboración. Mientras el capitán Stacky hablaba, Peter saltó del edificio y replicó. ¿Qué pasó? ¿Es grave? Es grave. Nos encontramos con un caso extraño. La persona que llamó informó haber recibido señales sobrenaturales y luego llamó a la policía, pero cuando llegaron los agentes, no había nadie en el lugar, solo rastros dejados por una explosión. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi. Capítulo 345. El lugar de la explosión. Hola, 911. He adquirido algunos objetos, sobrenaturales, en una cafetería de carretera. El capitán George Stacky invitó a Spider-Man y Silk a tomar un café. Cindy no pidió nada porque su traje era básicamente una máscara que le cubría el rostro, lo que hacía imposible ocultar su identidad secreta. Si comiera algo, al quitarse la máscara quedaría completamente al descubierto. Sin embargo, por otro lado, su decisión de usar una simple máscara también sugería que no le preocupaba demasiado ocultar por completo su identidad. Peter decidió no darle más vueltas al asunto por ahora. Estaba escuchando la llamada al 911 de un hombre llamado Arnold Donovan, intentando recordar a qué villano correspondía ese nombre.
La conclusión fue que o no era un villano, o era tan desconocido que Peter nunca había oído hablar de él. Tras escuchar la llamada completa, Peter hizo su primera pregunta. Entonces, los agentes llegaron a su apartamento, tardó menos de media hora, lo cual ya es muy rápido. Pero durante ese tiempo, alguien se llevó a Donovan y provocó la explosión. Además, ninguno de los vecinos se percató de nada, y la fuerza de la explosión fue mínima, causando únicamente daños en la sala de estar. Ni siquiera rompió las ventanas. Ni siquiera rompió los cristales. Peter frunció el ceño, incrédulo ante lo sucedido. Tras reflexionar, aceptó el café que le ofreció la camarera, se levantó ligeramente la máscara, dio un sorbo y analizó la situación. Finalmente, decidió ir primero a examinar la escena del crimen. Eso mismo estaba pensando. Vamos. El capitán Stacky claramente no tenía intención de quedarse allí y optó por conducir. Peter se quedó un poco desconcertado, pero decidió no rechazar la amabilidad del capitán Stacky y subió al coche con Cindy. El capitán Stacky los miró por el retrovisor y preguntó con cierta timidez. Entonces, ¿ustedes dos son socios o algo más? Somos compañeras ocasionales, respondió Cindy. No estamos en el mismo equipo. Simplemente, tenemos habilidades similares. ¿No deberían las personas con habilidades similares estar en equipos diferentes? El capitán Stacky murmuró para sí mismo, pareciendo comprender a qué se refería su hija cuando dijo que había muchas chicas alrededor de Peter. Al principio, él pensó que solo hablaba de chicas de instituto, pero al parecer, también se refería a los superhéroes. Sin embargo, ahora el trabajo era más importante. La capitana Stacky suspiró y los llevó al apartamento de Donovan. La escena estaba bien conservada, casi intacta. O mejor dicho, los oficiales comunes simplemente no estaban dispuestos a acercarse a una escena del crimen tan extraña, lo cual era perfecto para que Peter la investigara. Inmediatamente se conectó con Jarvis y luego presionó el icono de la araña en el pecho de su traje. Al instante, un rayo de luz emergió del icono, escaneando toda la escena del crimen y comenzando a analizar y reconstruir lo sucedido antes de la explosión. ¿Esto es 100% exacto? No. Solo puedo decir que el contenido que reconstruye es 100% exacto, pero no se garantiza que todo se reconstruya. Tras encogerse de hombros, Peter le preguntó al capitán Stacky la hora en que se realizó la llamada y luego observó la escena reconstruida por Jarvis. Un hombre con el rostro parcialmente oculto apareció en la grabación, de pie frente a la mesa de café durante unos minutos, luego recogió algo de la mesa, se sentó en el sofá y realizó una llamada telefónica. Al darse cuenta de que el objeto era muy importante, el capitán Stacky le preguntó a Peter, ¿qué era eso? Ojalá supiera qué es, pero lamentablemente no lo sé. Peter frunció el ceño, pero luego intentó reconstruir digitalmente el objeto lo mejor que pudo. Tras un instante, determinó que podría tratarse de una esfera. ¿Una esfera que contiene tecnología sobrenatural? El grupo siguió observando lo que sucedía. Vieron a Donovan terminar su llamada al 911 y luego, aburrido, revisar su teléfono. Peter aceleró esa parte de inmediato hasta que Donovan se levantó para abrir la puerta. Sin duda, la persona que abrió la puerta fue la raíz de todo. No se pudo obtener información concreta sobre la persona que estaba en la puerta. Ni siquiera la reconstrucción del escáner reveló muchos detalles, solo una estimación aproximada de su altura. Sin embargo, pudieron ver cómo la persona levantaba a Donovan y luego lo arrojaba violentamente sobre el sofá, provocando que éste se volcara. Esta es la persona. Esta persona es el cerebro. Dejó inconsciente a Donovan, la persona entró en la sala, recogió el objeto que Donovan originalmente iba a entregar a la policía, lo cargó y se dispuso a marcharse. Antes de irse, arrojó una esfera a la habitación. La esfera cayó en la sala y, al cerrar la puerta, toda la habitación quedó completamente carbonizada. Usted dijo que no se encontraron restos de explosivos en el lugar de los hechos, ¿verdad, capitán Stacky? Sí, Spider-Man. ¿Por qué? Porque, según los datos del modelo, no había ningún residuo. Peter pensó inicialmente que la persona había usado el virus Extremis, ya que la explosión característica de este virus, tal como se vio en la película Iron Man 3, no dejaba rastro de material explosivo ni de ningún residuo de bomba. Sin embargo, el modelo demostró que la bomba no era el cuerpo de la persona, sino la pequeña esfera. Más importante aún, la pequeña esfera sí dejó restos. Simplemente fueron dispersados a mayor distancia. Peter miró a Cindy y ambos comenzaron a registrar la habitación. Pronto, encontraron fragmentos de metralla de plástico, que no se parecían en nada a los fragmentos de una bomba y no presentaban marcas de quemaduras. Peter no los unió manualmente. Simplemente los examinó con la vista, observando cómo el sistema completaba el ensamblaje automáticamente. Vio algo increíble. Oh, no. ¿Qué pasa, Spider-Man? Al percatarse del cambio de humor de Peter, el capitán Stacky preguntó rápidamente. Peter respiró hondo. Es una calabaza. ¿Una calabaza? Una bomba calabaza hecha de nuevos materiales compuestos. Lo siento, tengo que hacer una llamada. Peter se frotó las sienes y luego entró en una habitación interior del apartamento. El capitán Stacky y Silk intercambiaron miradas, algo desconcertados por la tensión de Peter. Mientras tanto, Peter llamó a Harry. Harry contestó rápidamente. Hola, Peter, ¿qué pasa? ¿Tu padre ha salido estos últimos días? ¿Has notado algo raro? Sale todos los días. ¿Pero hay algo raro? ¿Por qué? No, nada, es solo que, Peter frunció el ceño, pensando en lo que Gwen había dicho sobre Osborn y su investigación de un dispositivo para tratar la esquizofrenia. Entonces, ¿quién estaba usando esta bomba de calabaza? Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas.
Patreon Unmenci. Capítulo 346. El becario del Daily Bugle. Watson. Llegamos enseguida. Los becarios, independientemente del trabajo que realizarán, eran verdaderos obreros que hacían el trabajo más duro. Pero Mary Jane tenía una ventaja. Era una niña, así que no se le asignarían tareas excesivamente extenuantes. Además, a Jonah Jameson le caía muy bien esta chica ingeniosa y creía que tenía potencial para convertirse en una excelente periodista. Llamó a Mary Jane y la presentó a otro de los mejores reporteros del Daily Bugle. Este es Benjamin Urich, actualmente el mejor reportero de investigación del Daily Bugle, solo superado por mí cuando era más joven. Si fueras tan joven como yo, Jonah, aún así no serías mi rival. Jonah no pudo evitar soltar una carcajada, completamente indiferente a la broma de Urich. Luego miró a Watson. A partir de hoy, serás el asistente de Urich. Urich, estás investigando la verdadera identidad de Daredevil, ¿correcto? Sí, tengo mucha curiosidad por estos justicieros enmascarados. No por sus verdaderas identidades, por supuesto, sino por el significado de que se pongan una máscara. ¿De verdad pretenden hacer el bien, o solo buscan una forma de dar rienda suelta a su violencia sin ser arrestados? Eso es lo que quiero investigar. Benjamin sonrió. Puedes llamarme Ben, chico. Mary Jane sonrió y comentó sobre la perspectiva de Benjamin. Un tema muy profundo. Precisamente por eso debemos estar alerta con respecto a los justicieros enmascarados. No solo porque no podemos responsabilizar a la persona que lleva la máscara, sino, lo que es más importante, porque no sabemos qué clase de persona se esconde tras ella. Jonah explicó una vez más la importancia de la cobertura que The Daily Bugle hace de estos justicieros enmascarados. ¿Qué pasa si esa persona es un psicópata, y ser un justiciero enmascarado es solo una forma de desahogar su violencia? ¿Qué pasa si un día pierde el control y mata de golpes a un criminal? Y no me refiero a matarlo en una situación que requiera proteger otras vidas, sino simplemente disfrutar del acto y matar a alguien. Mary Jane asintió y siguió a Benjamin hasta su nuevo escritorio. Benjamin era un hombre delgado de unos 50 años, que llevaba gafas. Caminó hasta su escritorio y presentó a Mary Jane a algunos colegas que lo rodeaban. Ese es mi sobrino, Phil. Es un buen reportero. Se unió oficialmente al Daily Bugle hace un par de años, después de terminar sus prácticas. Phil levantó la vista, vio a Mary Jane con su caja, le dedicó una sonrisa amable y volvió a su trabajo en el ordenador. Mary Jane lo miró con un poco de envidia. Tanto mi tío como mi sobrino son periodistas. Seguro que le has influenciado para que eligiera esta profesión. No, simplemente no le gusta cómo Jonah cubre las noticias sobre superhéroes. A él personalmente le encantan esos superhéroes tan coloridos y quiere informar específicamente sobre sus buenas acciones en The Daily Bugle. Como alguien que había vivido todo el proceso de la aterradora era en la que se descubrieron los mutantes en los años 70 y 80, la era de los ataques terroristas de mutantes y la igualdad de derechos desde los años 90 hasta 2005, y la posterior era heroica que comenzó con los Cuatro Fantásticos obteniendo superpoderes en 2005 y la disolución de los X-Men en 2006, Benjamin no podía comprender del todo el entusiasmo por los superhéroes entre los jóvenes de 20 años y adolescentes, incluido su sobrino. Hace menos de una década, todos los individuos con superpoderes eran considerados mutantes. Eran malvados y querían reemplazar a la humanidad. La aparición de Magneto causó pánico generalizado entre los humanos, como si los mutantes pudieran reemplazar a la humanidad en cualquier momento y Magneto se convirtiera en el próximo Hitler, perpetrando un genocidio contra la humanidad. Los humanos pasaron del miedo a la ira y el odio, pero entonces, de repente, todo pareció cambiar. Los superhéroes irrumpieron en escena y el mundo descubrió que no solo los mutantes podían adquirir habilidades especiales. Cada vez más personas sin mutaciones se volvían superpoderosas. De repente, el odio hacia los mutantes en toda la sociedad pareció disminuir. El escritorio de enfrente pertenece a Ned Leeds, un joven muy bueno. Se toma muy en serio el periodismo, pero no suele ir al terreno. Principalmente escribe artículos en la oficina. Fue a investigar la explosión de un restaurante hace un par de días, pero aún no ha encontrado nada. Ned, ¿has encontrado algo? Lo de siempre, Ben, nada. No hay pistas ni de la policía ni del lugar de los hechos. Ned era un joven algo tímido, de unos 30 años, que parecía ser un periodista con algunos años de experiencia en el sector. Mary Jane se fijó en el vendaje de la mano de Ned y preguntó con curiosidad. «Señor Leeds, ¿está herido?» «Oh, estaba haciendo algunas manualidades en casa y me corté». Benjamin tomó un sorbo de café, advirtió con indiferencia. «Ten cuidado», y continuó bebiendo. Después de guardar sus pertenencias, Mary Jane preguntó. «Entonces, señor Urich, ¿cuál será mi trabajo ahora?» «No hay trabajo». Mary Jane. «Watson, eres estudiante. Lo importante es que aprendas. Jonah dice que tienes mucho potencial, pero eso no es motivo para desperdiciarlo. El Daily Bugle exige al menos un título universitario, y debes terminar la universidad para recibir una oferta formal. Así que, por ahora, solo tienes que observar y aprender más. No te sobrecargues de trabajo. Lo más importante es no descuidar tus estudios». Mary Jane comprendió este punto, pero aún se sentía algo desanimada. Por suerte, Benjamin no insistió en el tema. El veterano reportero sabía perfectamente lo que era más importante y no quería minar la confianza de Mary Jane. «Sin embargo, tengo algunas cosas a mano. Ned, dale una copia del expediente del caso de la explosión a la señorita Watson. Ella puede ayudarte a organizarlo un poco». «Está bien». Mary Jane tardó aproximadamente una hora más en instalar su escritorio.
Aunque, como dijo Benjamín, al ser estudiante de secundaria no podía trabajar a tiempo completo, sentía algo especial en The Daily Bugle, algo que la impulsó a renunciar a la carrera de actriz de televisión que antes creía perfecta para ella. Abrió el informe y examinó las secciones que Ned había marcado. Ned era, en efecto, un reportero experimentado, pues había resumido concisamente todos los puntos clave. No parece un accidente ni un ataque terrorista. Más bien parece un incidente con superpoderes. Se produjo una explosión en un restaurante, pero los transeúntes afirmaron no haber oído un sonido claro. Además, el alcance de la explosión fue muy pequeño, con solo 2 o 3 clientes fallecidos, razón por la cual la policía no le dio la importancia debida. ¿Pero podría una bomba producir un sonido tan débil? Nota del autor. Phil Rich es el tercer Duende Verde, el Duende Verde superhéroe, y el sexto Hobgoblin, este último es un supervillano. Ned Leeds es el tercer Hobgoblin. En efecto, son empleados del Daily Bugle. No sé por qué el MQ convirtió a Ned en el mejor amigo de Spider-Man y en un personaje regordete. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi. Capítulo 347. Algo oculto. Med y Hane sabía que la parte del trabajo que le habían asignado era insignificante, solo algunas tareas secundarias. Incluso podría decirse que era un trabajo completamente inútil, dado que Ned ya había revisado la mayor parte del contenido. Simplemente le pidieron que lo revisara de nuevo. Pero ella revisó concienzudamente toda la información que Ned había recopilado. En general, el caso del atentado presentó varios puntos clave que suscitaron sospechas. En primer lugar, no se pudo determinar el móvil ni el objetivo del culpable. La víctima prácticamente no tenía enemigos ni personas con las que mantuviera una relación especialmente conflictiva. La policía no halló nada al investigar únicamente este aspecto. El segundo punto se refería a la bomba. Mucha gente, incluso muchos comensales que cenaban en el mismo restaurante, no oyeron el sonido de la explosión. Solo unos pocos afirmaron haber visto el destello, lo cual era claramente ilógico. ¿Explotó una bomba y nadie lo presenció? El reportero Ned también notó esta evidente irregularidad y reunió la información pertinente. Era evidente que, si bien Ned no era el responsable de las investigaciones externas, su trabajo en esta ocasión fue muy minucioso. Entrevistó a un gran número de posibles testigos y finalmente confirmó que nadie presenció la explosión completa. Solo vieron un destello instantáneo de luz verde. Además, transcurrieron varios segundos después de la explosión hasta que una mesa vecina se percató de que algo andaba mal. Esto implicaba que el sonido de la bomba fue tan silencioso que ni siquiera un huésped cercano pudo detectarlo. A este nivel, ¿por qué la policía no contactó a los Vengadores? Med y Hane frunció el ceño y preguntó con incertidumbre. En cuanto al motivo, no lo sabía, pero afortunadamente, Ned también había consultado con la policía sobre estos asuntos. Descubrió otra ventaja de ser una reportera experimentada y reconocida. Una red de contactos muy compleja que le permitía encontrar a todo tipo de personas de diversos ámbitos para investigar. Ned contactó a varios agentes de policía para averiguar por qué la policía no había solicitado ayuda a superhéroes como los Vengadores. La respuesta que recibió, sorprendentemente, fue de desánimo. A todos los agentes de policía a los que preguntó les dijeron que no continuaran con la investigación. Este asunto está relacionado con el funcionamiento interno de la policía. Med y Hane notó que los informes posteriores de Ned no explicaban lo sucedido, así que pensó en Gwen. Recordó que el padre de Gwen también era policía, y de alto rango. ¿Sabía algo? Mientras tanto, el capitán George Stacky prefería saber algo con certeza a permanecer completamente a oscuras. Tras regresar a su comisaría, esperó a que alguien le contara algo, o incluso a que le advirtiera sobre algo. Pero no pasó nada. No hubo advertencias ni reprimendas por parte de sus superiores, ni cartas amenazantes. Todo parecía normal, como si su investigación fuera perfectamente razonable. Esto era lo que preocupaba e inquietaba al capitán Stacky. La parte contraria no temía que investigara. Incluso confiaban en que, aunque el capitán Stacky siguiera indagando, al final no encontraría nada. ¿Quién estaba detrás de todo esto y qué tipo de conspiración estaban preparando? Peter sin duda sabía algo. Dijo que la bomba podría haber sido diseñada por Norman Osborn, pero Osborn no tenía ningún motivo para cometer esta serie de crímenes, ni razón alguna para dañar a un ciudadano común. Todo parecía carecer de un hilo conductor claro. Peter dijo que hablaría personalmente con Norman Osborn, pero George Stacky no creía que Osborn estuviera detrás de todo esto. O mejor dicho, si era Osborn, ¿qué podía ganar con ello? Parecía que no ganaba nada. Hay algo más oculto tras todo esto, algo, mucho más profundo. La villa de Osborn se ubicaba en el norte del estado, fuera del área metropolitana de Nueva York, por lo que los precios de las propiedades eran relativamente más bajos. Además, la casa de Osborn no tenía muchos empleados domésticos ni sirvientes. De hecho, si se observan los vecinos de Osborn y el tamaño de su villa, nadie pensaría que era multimillonario. Norman Osborn, al menos en lo que respecta a sus gastos en comida y ropa, era un hombre muy frugal. Bienvenido, Dr. Barton Hamilton. Gracias por venir. En la entrada de la villa, Norman saludó personalmente a su psiquiatra, luego suspiró con impotencia y negó con la cabeza. Mi estado parece haber empeorado últimamente. Necesito su ayuda. Es un honor para mí, señor Osborn. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? ¿Hace años? Hace tan solo 3 años. Por favor, pase. Harry, que había empezado a fijarse en los movimientos de su padre, vio cómo este traía a casa a un psiquiatra al que apenas recordaba.
Harry se retiró inmediatamente a su habitación, sacó el pequeño robot araña que Peter le había dado antes y empezó a controlarlo con su teléfono para seguir a su padre y comprobar su estado. Cuando Peter le explicó a Harry que Norman podría convertirse, o ya era, un supervillano, Harry se quedó impactado. Admitió que su padre podía ser una mala persona capaz de cometer actos malvados, pero no quería que cayera en un abismo aún mayor y se convirtiera en un asesino aterrador o algo parecido. Así que decidió vigilar a su padre para ver si ocurría algo realmente terrible. Norman condujo a Hamilton a una sala de estar poco utilizada de la casa. Hamilton sacó de su bolso un incensario de estilo oriental, lo colocó sobre la mesa de centro y encendió un incienso de olor extraño. Norman estaba recostado en una silla de ratán, aparentemente encontrando algo de paz en el incienso. ¿Ha vuelto, Bartón? ¿Ha vuelto otra vez? ¿Te refieres al Duende Verde? Sí, puedo oír su voz de nuevo. Muy bien, Norman. La voz de Bartón era suave y firme. Repite conmigo. El Duende Verde no existe. Pero el Duende Verde existe, puedo oírlo. Repite conmigo. El Duende Verde no existe. ... Norman permaneció en silencio, sin decir nada. Escúchame, Norman. Tu trastorno de identidad disociativa proviene del trauma psicológico de tu infancia. Creaste un Duende Verde aterrador, un Duende Verde despiadado, de sangre fría y capaz de protegerte a esos matones. Pero ahora eres lo suficientemente fuerte. Eres Norman Osborn, el creador de uno de los imperios empresariales más exitosos. La voz del Dr. Barton se tornó hipnótica a la luz del incienso. Repite conmigo. El Duende Verde no existe. Entre la bruma del incienso, Norman miró de repente al Dr. Barton y le hizo una pregunta. ¿Recibiste una pequeña esfera, Barton? Norman vio un breve destello de distracción en los ojos de Barton, luego sonrió y cerró los ojos, murmurando para sí mismo. El Duende Verde no existe. Barton Hamilton, el psiquiatra de la familia Osborn, es un experto en psicología criminal. También el tercer Duende Verde. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi, capítulo 348. El Rey de las Hadas. Cuando Harry vio las imágenes del tratamiento de su padre a través del Spider-Bot, sintió una mezcla de emociones y miedo. Sabía que su padre solía tomar ciertos medicamentos, pero pensaba que solo se dopaba para mantenerse concentrado. Jamás imaginó que su padre tuviera una enfermedad mental, concretamente, un trastorno de personalidad múltiple. Un momento, el trastorno de personalidad múltiple y el trastorno de identidad disociativa parecen ser dos enfermedades diferentes. Pero lo que más angustiaba a Harry era otra cosa. Norman Osborn ya era un capitalista sin escrúpulos, consumido por la avaricia, con tácticas sucias y centrado únicamente en el dinero. Sin embargo, el propio Norman decía que la otra personalidad, a la que llamaba el Duende Verde, era una entidad aún más malvada y violenta. ¿Duende Verde? Recordó que el mayordomo con inteligencia artificial de su familia se llamaba Duende Verde. ¿Duende Verde? Hola, joven amo Harry. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Necesita que oculte el hecho de que estaba vigilando al amo? Harry. Espera, ¿cómo lo supiste? El maestro ha instalado cámaras en la mayoría de las habitaciones de la casa. No se preocupe, su habitación y baño no tienen cámaras, pero las cámaras del pasillo aún pueden ver al Spider-Bot, que probablemente le entregó Spider-Man, saliendo corriendo de su habitación. ... Harry se quedó momentáneamente atónito antes de reaccionar. Olvídate eso por un segundo. ¿Sabes del problema de personalidad múltiple de papá? De hecho, ese es precisamente el propósito de mi creación. El maestro Norman deseaba un Duende Verde real que contrarrestara la otra personalidad del Duende Verde en su cerebro. Me trata como a su otra personalidad, conversando y debatiendo conmigo, tratando así su problema psicológico. Harry no comprendió de inmediato la lógica que había detrás de esto. La idea es que, si el Duende Verde existe de verdad, entonces no forma parte de mi cerebro, sino que es una entidad independiente. Cada vez que hablo con el Duende Verde, siento que no está dentro de mi cabeza. Norman abrió la puerta de la habitación de su hijo. Harry se quedó momentáneamente desconcertado, sin saber qué hacer. Norman simplemente le hizo un gesto para que saliera, mientras que el Duende Verde, con una ética impecable, le recordó a Harry. No me diste instrucciones de no avisar al amo, joven amo Harry. Sé que tú y Peter estáis preocupados por mí, Harry. Es normal. No me ofendo. De hecho, he estado buscando una solución definitiva a mis problemas mentales, aunque el progreso ha sido lento hasta ahora. Claro que no es de eso de lo que he venido a hablar con vosotros. Norman se sentó, mirando a su hijo. Dime, ¿de qué sospechas? Sospechamos que Peter descubrió una extraña explosión. Analizó que la carcasa de la bomba estaba hecha de un nuevo material tecnológico de Oscorp, así que estaba preocupado. Norman asintió y chasqueó los dedos. Un robot de limpieza se acercó, portando una pequeña esfera metálica. Mientras Harry observaba con curiosidad, Norman puso la mano sobre la esfera. Entonces, apareció una extraña figura con armadura. Harry miró a la persona con armadura, que se parecía un poco a la armadura de Iron Man, preguntándose de dónde había salido aquello. Norman Osborn, tu destino ha sido reescrito. En la historia original, se suponía que te convertirías en el Duende Verde, un supervillano con fuerza sobrehumana y tecnología de punta que luchaba contra Spider-Man, pero los Vengadores detuvieron tu destino y, desde entonces, te convertiste en alguien completamente insignificante. Si estás dispuesto, abre este dispositivo y recuperarás todo lo que originalmente te correspondía tener. Estas son las razones de mi deterioro.
Un viajero del tiempo del futuro, para que la historia se ajustara a su voluntad, o mejor dicho, al estado original, eligió este camino, enviando este objeto en grandes cantidades a personas a las que los Vengadores están impidiendo que se conviertan en villanos. Dentro de esta pequeña esfera se encuentra todo el equipo que necesitan para convertirse en villanos. Harry se dio cuenta de repente de que, si los Vengadores no hubieran intervenido, Norman se habría convertido en un formidable supervillano, el Duende Verde, y su segunda personalidad habría tomado el control. Pero al menos por ahora, Norman tenía el control y no había abierto la esfera. Recibí esta esfera anoche. Originalmente planeaba entregársela directamente a los Vengadores, pero sospechaba de una persona, así que lo llamé y lo interrogué. Norman se refería, naturalmente, al Dr. Barton Hamilton. Este psiquiatra era experto en manipulación y sugestión psicológica. Norman incluso sospechaba que el incienso que el doctor le había traído contenía algún tipo de agente hipnótico. Muchos políticos y empresarios adinerados de Nueva York, a quienes el doctor atendía, daban luz verde a su clínica psiquiátrica, y el doctor Hamilton era la figura clave detrás de numerosas clínicas psiquiátricas en toda la ciudad de Nueva York. Así pues, Norman sospechaba que Hamilton también podría haber recibido una esfera similar, razón por la cual lo llamó y le hizo una prueba. El resultado de la prueba fue, sin lugar a dudas, que el doctor sí había recibido la esfera. Por ahora, deberíamos avisar a Peter. Los Vengadores se encargarán de esto. Mientras tanto, tras abandonar la residencia de los Osborn, el Dr. Hamilton hizo una llamada telefónica muy nervioso. Hola, soy yo. Parece que Norman Osborn ha descubierto algo. Quizás, irrelevante. La voz al otro lado de la línea provenía de las profundidades de Manhattan, de una espaciosa alcantarilla convertida en laboratorio. Varias personas estaban atadas a camas, mientras un hombre de piel grisácea formulaba un nuevo suero del Duende Verde. Puede que Norman Osborn haya sido el primer Duende Verde, pero no es el más importante. El viajero del tiempo del futuro nos ha dado todo lo que necesitábamos, ¿no es así? Incluso sin Norman, seguimos siendo nosotros. El Duende Verde, el Hobgoblin, Jack O'Lantern. Estos casi 20 supervillanos, que en la línea temporal original debían haber surgido a lo largo de generaciones del primer Duende Verde, Norman Osborn, ya no necesitaban su ayuda. Al contrario, quería matar a Norman Osborn. Quería demostrar que el primer Duende Verde era completamente irrelevante. Uno tras otro, a quienes originalmente iban a convertirse en estos villanos se les inyectó a la fuerza el suero del Duende Verde. Se pondrían los dones de Kang, obtendrían el poder suficiente y surcarían los cielos en planeadores. Que vengan. Que vean nuestro poder. Ese duende en particular dejó escapar una risa siniestra. Cuando los Vengadores atrapen al primer duende, encontrarán al segundo, luego al tercero y al cuarto. Descubrirán que no se enfrentan a un Hobgoblin, sino a una legión de Hobgoblins. Se enfrentarán a todo un ejército. Y yo soy el rey de las hadas. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi, capítulo 349. La amenaza de Kang el Conquistador. Así que todo esto es obra de Kang. Tras ver el vídeo de Kang sobre la esfera de equipamiento entregada por Norman Osborn y comprenderlo todo, Tony se frotó la frente y suspiró. Este era su primer encuentro formal con Kang el Conquistador, y la impresión que el villano le había causado era bastante profunda. Además, esta esfera no requería ni huellas dactilares específicas para abrirse, y de hecho contenía el equipo y el suero del Duende Verde, almacenados en su interior mediante una tecnología de compresión espacial que los restauraba a su tamaño original al abrirse. En cuanto al equipo y el suero del Duende Verde, parecía que el propio Norman ahora podía producirlos. Tony reaccionó de inmediato. Quizás debamos tomar medidas adicionales. Cualquiera que figure en esa lista podría haberse convertido ya en un individuo con superpoderes y, por consiguiente, en un supervillano. Tal vez no todos elegirían ese camino, pero debemos actuar ahora. No tiene sentido. Un comentario repentino del capitán interrumpió a Tony, quien lo miró sorprendido. Capitán, ¿qué ha dicho? No tiene sentido. Kang no enviaría equipo a todo el mundo. Solo se lo enviaría a aquellos cuyas vidas ya hubieran cambiado radicalmente, o a aquellos cuya naturaleza inherente los impulsara hacia ese tipo de vida, explicó el capitán. Así que rastrear a este grupo en particular es inútil. Ya han tomado su decisión. Rendirse o aceptar. Pero, escúchame, Tony. Esto es lo que Kang quiere. Imagina qué sucede cuando pasas de la observación pasiva a la intervención activa. ¿Qué ocurre antes de que intervengas activamente y decidas el destino de los demás? Quienes opten por rendirse no utilizarán el contenido de esa esfera, pero si empiezas a dictar su destino por la fuerza, ¿qué harán? Podrían optar por resistirse. El mismo acto destinado a evitar su destino predeterminado podría, en cambio, empujarlos hacia él. Como dice el refrán, quien juega con el tiempo, será víctima del tiempo. Es difícil predecir el resultado de estos asuntos. Pero era evidente que Tony no estaba del todo convencido. Al fin y al cabo, crear el futuro era su deber y la fuente de su confianza. ¿Y luego qué? ¿Simplemente dejamos que se conviertan en nuevos supercriminales? Ya que no se deshicieron de eso inmediatamente, eso nos lleva al segundo problema, Tony. ¿Y si simplemente lo tiraran a la basura? Tony Stark se quedó paralizado, luego miró al capitán y de repente se dio cuenta de algo. No todos están dispuestos a convertirse en villanos, pero tal vez no tengan el valor suficiente para simplemente entregar los objetos, por temor a que eso pueda causar problemas mayores. Así que tiraban estas cosas a la basura. ¿Y entonces qué? Estas esferas no requieren instrucciones ni verificación de identidad para ser recogidas y Tony se dio cuenta de repente.
La gran mayoría de la gente probablemente tiraría el equipo superpoderoso que recibió, solo para que lo encontraran otras personas. Quienes encuentren el equipo lo usarán, convirtiéndose en nuevos supervillanos. Un gran grupo de supervillanos, que ya no están sujetos a esa lista y que escapan por completo al control de los Vengadores. Cualquiera podría convertirse en un nuevo criminal con superpoderes, siempre y cuando recorra las calles y encuentre estos objetos. Tony se sentó en una silla, maldiciendo entre dientes. Ahora no solo se enfrentaban a un megalómano arrogante del futuro, sino a un futuro que, una vez más, se había convertido en una variable aleatoria e impredecible. ¿Pero por qué haría esto Khan el Conquistador? ¿Acaso no había trascendido ya la línea temporal? Cambiar la historia no le afectaría, así que ¿era todo esto necesario? Mientras Tony y el capitán intentaban averiguar cómo lidiar con el enemigo, Peter también llevaba a cabo una investigación. Pensó detenidamente en los personajes relacionados con el Duende Verde, además de Harry y Norman, y se sorprendió al darse cuenta de que no reconocía a ninguno de la larga lista de Hobgoblins y Jack-o'-lanterns. Quizás reconocería al primer Duende Verde si viera su verdadera identidad, pero no lo conocía por su nombre. Aparte de él, solo conocía a una persona que podría ser un Duende Verde: Ned Leeds. Sabía algo sobre el prototipo del personaje del mejor amigo de este Spider-Man del UM, ya que se enteró de que el personaje había sido sometido a un lavado de cerebro para convertirse en el Duende Verde. Si la bomba de calabaza no la lanzó Norman, lo más probable es que la lanzaran el Duende Verde o Jack-o'-lantern. Y ahora, Peter solo conocía a un posible personaje relacionado con ellos, así que, naturalmente, era hora de investigar. A diferencia del Q, Ned del universo 616 no tenía la misma edad que Peter Parker. Era reportero del Daily Bugle. Si Peter hubiera elegido trabajar allí como fotógrafo, podrían haberse convertido en compañeros. Pero como Peter no tenía planes de hacer prácticas en el Daily Bugle, naturalmente no se produjo ese encuentro. De acuerdo, Ned Leeds. Es entrada ilegal, pero no tenemos otras opciones ahora mismo. Peter murmuró esto mientras manipulaba un Spider-Bot para que entrara al apartamento de Ned por la ventana. Aún era horario laboral, así que no había nadie en casa. Peter controló al Spider-Bot para que registrara meticulosamente la casa en busca de algo sospechoso. Primero, cerca del cubo de basura, vio la carcasa de una bomba de calabaza pegada con pegamento, pero esto no demostraba nada. Así que Peter continuó su búsqueda. Maniobró el Spider-Bot hasta el armario y vio una escena impactante. Un planeador, bombas de calabaza, una armadura de exoesqueleto motorizada y el suero del Duende Verde. Estaban todos cuidadosamente apilados en el interior. Parecía como si estuvieran esperando deliberadamente a que alguien investigara. Peter recordó la trama general de los cómics. La identidad de Hobgoblin que Ned usaba era falsa. El verdadero Hobgoblin le había lavado el cerebro para que creyera que era el villano. Y pronto murió, lo que permitió al verdadero Hobgoblin escapar y eludir la persecución. Como se trataba de un cómic antiguo, Peter no había leído el original, pero conocía la trama general. En otras palabras, esto también podría ser una trampa del enemigo. El actual Ned podría estar bajo control mental. En cualquier caso, primero debo preparar un plan de contingencia y evitar alertar al enemigo. Peter murmuró algo, dejando que el Spider-Bot hackeara la armadura exoesqueleto de Ned y, tras acceder a su programación, la controlara para que se marchara. A continuación, debía ir a Industrias Osborn para comprender la estructura específica de la bomba calabaza. Solo entonces podría descifrar sus características. Después de todo, esa bomba parecía tener muchos problemas sin resolver. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi. Capítulo 350. La llamada bomba calabaza. Buenas tardes, Peter, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin vernos, señor Osborn? ¿Cómo está el Dr. Connors? La mención que hizo Peter de Connors no fue, por supuesto, casual. En realidad, era una expresión de su insatisfacción. Según la información que Gwen había recopilado, el hackeo de Otto a Oscorp fue intencional por parte de Norman. Todo tenía como objetivo obtener influencia sobre el Pentágono, lo que permitiría al proyecto Savage Force conseguir más financiación. Norman sabía que si Otto realmente quería vengarse, tendría que arrebatarle a Oscorp, y la única entidad en la que Otto podía confiar era el Pentágono, así que Norman estaba preparado de antemano. Por ello, el Dr. Connor se convirtió en un sacrificio, se le inyectó el suero del lagarto y se transformó temporalmente en un monstruo. Aunque era improbable que Norman supiera los métodos exactos que Otto usaría, que elegiría al Dr. Connors como objetivo, todo esto podría haberse evitado, pero Norman lo presenció todo. El Dr. Connor se está recuperando satisfactoriamente y el proyecto Savage Force aún requiere su liderazgo. A pesar de algunos accidentes, su investigación ha avanzado considerablemente. Además, se han completado las mejoras de seguridad del laboratorio. Este lugar ahora es muy seguro. Ante la pregunta de Peter, Osborn actuó como si nada hubiera pasado, manteniendo esa sonrisa afable y amigable de tío bueno. Hay que reconocer que la desvergüenza es una especie de habilidad. Peter lo ignoró temporalmente. Mientras Norman no se convirtiera en el Duende Verde, la única forma de lidiar con él era por medios comerciales. Los asuntos comerciales debían dejarse en manos de Tony. Otros no serían capaces de resolverlos. Si Tony lograra adquirir Oscorp algún día, sería realmente divertidísimo. Aunque no he visto el equipo dentro del contenedor esférico, basándome en tu descripción, he adivinado aproximadamente qué es la llamada bomba calabaza y he realizado una recreación de la misma. ¿No ha intentado Oscorp fabricar algo parecido antes? Hice 2 versiones de la bomba calabaza, admitió Norman sin reservas.
Pero ninguna tenía un radio de explosión tan pequeño. Solo después de que me lo explicaras comprendí el método de fabricación. En realidad, no son bombas tradicionales, sino incineradores. Los dos entraron rápidamente en un laboratorio. Dentro del laboratorio había varias impresoras 3D y algunas bombas de calabaza terminadas. Norman se puso unas gafas de seguridad y le dio un par a Peter. Luego, hizo que un brazo mecánico colocara una bomba calabaza justo en el centro de la cámara de pruebas. La detonación se iniciará mediante un láser. Podemos observar el método de detonación de la bomba calabaza. Peter observaba atentamente la cámara de pruebas. Tras activarse la bomba calabaza, toda la bomba primero emitió un destello de luz verde y luego difundió una onda expansiva esférica que envolvió un espacio esférico con un diámetro inferior a 3 metros a su alrededor. Entonces se produjo la explosión, pero las llamas surgieron del borde esférico, dispersadas por la onda expansiva. Además, estas llamas no se propagaron hacia afuera, sino que se contrajeron hacia el centro de la explosión, extinguiéndose por completo. Solo después de que las llamas se disiparon se produjo un impacto similar a una explosión. ¿Cómo es esto? El nuevo material de alta combustión de Oscorp, cuyo propósito son las operaciones antiterroristas, consiste en la detonación dentro de un área limitada. Norman le presentó el producto de su empresa a Peter. Peter, como viste, su efecto es muy evidente. Puede controlar el radio de la explosión dentro de una zona segura, y la temperatura dentro de ese radio aumentará bruscamente, siendo teóricamente capaz de carbonizar directamente el cuerpo humano. Peter guardó silencio. ¿Carbonizar el cuerpo humano? ¿Significaba eso que, sin medidas de protección especiales, una vez alcanzado el impacto, prácticamente no había posibilidad de supervivencia? Este es nuestro último invento, y Oscorp aún no lo ha producido en masa. Pero el enemigo ya lo ha utilizado para la producción a gran escala y la fabricación de armas. Norman parecía completamente indefenso. Esta persona del futuro había filtrado directamente el secreto comercial más importante de Oscorp, y no había forma de detenerlo. Lo más preocupante era que los Vengadores no harían saber al público que la información provenía de alguien del futuro, por lo que las acciones de Oscorp seguirían sufriendo las consecuencias. Peter no se inmutó ante la lamentable actuación de Norman. Solo le preocupaba el efecto de aquella arma. En teoría, la alta temperatura de la bomba calabaza no debería matarlo al instante, pero el precio sería que Venom resultaría gravemente herido. La resistencia de Venom había mejorado, pero aún no podía soportar los continuos ataques del enemigo. 3 disparos, probablemente podría resistir 3 disparos, lo cual estaba cerca de su límite. Esta cosa podía carbonizar directamente el cuerpo humano. Incluso con Venom, solo podía soportar 3 impactos. La buena noticia era que el alcance de daño de esta cosa era pequeño, así que esquivar debería ser fácil. Entonces Peter le preguntó a Norman, ¿hay algún inconveniente? Si tuviera que mencionar un inconveniente, sería que el explosivo es demasiado estable y difícil de detonar prematuramente. La mecha debe estar programada con la suficiente antelación para que la bomba detone. Se puede desechar o detonar antes de que explote, pensó Norman un momento antes de responder. Pero también existen riesgos. Por ejemplo, el adversario podría programar diferentes tiempos de detonación para la mecha o detonarla a distancia. Peter se rascó la cabeza. Esto parecía mucho más sencillo. Al menos tenía su sentido arácnido, que le permitía calcular el tiempo con mucha precisión, pero aún así no eran buenas noticias. Te enviaré los datos de la armadura y el planeador del oponente de inmediato, Peter, pero puede que no sean lo más importante. Peter sabía lo que preocupaba a Norman. Tenía miedo de lo que pasaría si realmente se transformaba en el Duende Verde. Un villano que usaba la bomba calabaza ya había aparecido y había empezado a actuar. Debido a su personalidad alternativa, Norman no podía estar seguro de una cosa. ¿Podría ser que se transformara en el Duende Verde por la noche y saliera a actuar? Ya lo averiguaremos, tío Norman. Lo más importante ahora es que cuides tu bienestar psicológico, ¿sabes? Harry nunca te ha considerado un buen padre, quizás puedas intentar redimirte un poco. Lo intentaré. Últimamente no me conviene trabajar horas extras. Peter recibió los datos y se despidió. Necesitaba usar los datos de la parte de Ned para realizar una prueba y verificar su exactitud. En cuanto a Norman Osborn, se limitó a observar la espalda de Peter mientras se alejaba, percibiendo el reproche y la ligera distancia en sus palabras. Por supuesto, a Norman eso no le importaba. Simplemente pensó en lo que Peter había dicho sobre Harry. Parece que sí necesito un descanso. Sin embargo, si Harry pudiera ser tan excepcional como tú, sin duda sería un buen padre. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.